Bueno, hola, muy Hola, bien, por aquí estamos. a ver si empiezo a hacer mi sesión de espiritismo. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? Bueno, muchachos. ¿Qué más, profe? ¿Cómo has estado? Bien. Ayer estuve en la universidad en el laboratorio. Ya les tengo muchas noticias del tema. ¿Qué? Ya saben que lo haremos el 14 y el 16 de septiembre para que se programen, repartidos en dos grupitos. Ustedes enviaron 18 de 18. Es que es lo más charro. Para el laboratorio tengo como 20 inscritos, pero a clase no me entra más de 14. Tengo dudas. Pero bueno, ay muchachos, tengo un señor taladrando hoy aquí, yo no sé qué vamos a hacer. Se oye muy horrible, sí, si lo digo yo es súper horrible. Pero yo cierro esta puerta de aquí. Pero todavía se sigue escuchando usted, no se deja de escuchar. Se escuchan el taladro, ¿cierto? Sí. Ay, no sé cómo, a ver si de pronto poniéndome audífonos. Tengo todo cerrado, pero es que ahí sí ya, ustedes saben que eso hace parte del La trabajo. virtualidad. Se escucha bien la voz, profe. Se escucha muy bien, pero la bulla, ¿cierto? Vamos a poner el audífono y el micrófono a ver si de pronto mejora el ruido. Vamos a ver si no se demoran mucho. Bueno, ¿qué les estaba contando? Bueno, que ya pues entonces eso, que tengo que revisar porque tengo inscritos para el laboratorio presencial 18 y como 3 o 4 para virtual. Pero realmente yo en clases nunca veo tanta gente, entonces tengo que ver, por ejemplo, y apenas tenemos 11 y somos más, eso sí ya lo tengo claro, tengo que mirar a ver qué está pasando. Ustedes saben que ya no estoy llamando a lista, pero yo sí reviso, ustedes también pueden revisar las asistencias, se ve a la hora que se conectan, se ve a la hora que se me vuelan, los tengo muy vigiladitos para que lo sepan. Pero bueno, yo los vigilo, pero para bien, no para mal. Listo, entonces nos vamos a repartir en los dos grupitos de 9 y 9. Un día el 14 unos, el 16 otros. Hoy los voy a separar, lo voy a hacer a nivel yo misma, ¿cierto? Yo tenía pensado cómo hacerlo entre todos y tal, pero realmente no es tan sencillo. Se supone que ustedes si se inscribieron a presenciales, que tienen la disponibilidad en el horario, que es importante. Vamos a trabajar de forma muy puntual a las 8 en punto. Entonces, los que tienen clase de 6 y los que tienen clase de 8 y los que tienen clase de 12 deben programarse o para ver las clases en la universidad. Yo estoy averiguando si les prestan computadores o si pueden estar allí pues sin ningún problema escuchando las clases virtuales que tengan, con el fin de que pues, obviamente se aumenta pues cuando estamos en la casa, si la profe termina, que en mi caso mis clases siempre duran las 2 horas, ya ustedes lo saben, con ustedes de pronto un poquito menos, pero las clases duran casi las 2 horas, entonces pues el tiempo de desplazamiento y demás, entonces para que se organice. ¿Qué más les averigüé? Bueno, estuve en el laboratorio, vimos lo que podemos hacer. Yo les voy a estar compartiendo a principios de la semana entrante, pues el martes, les voy a estar entregando lo que son las guías del laboratorio, o sea, los procedimientos que vamos a hacer para que ustedes se vayan preparando, pues van a tener como unos ejercicios previos a la práctica para tener la lista. Recuerden que el tiempo es supremamente limitado, o sea, son 2 horitas, en 2 horitas tenemos que poder hacer la mayor cantidad posible de actividades, pues avanzar y demás. Entonces, por eso nos tenemos como que preparar bien la próxima semana, hacer como todas las dudas que tengamos para que allí vayamos a ejecutar y podamos como hacer la mayor cantidad de cosas. Entonces, primero, súper puntuales. Segundo, ¿qué necesitamos? Yo les voy a mandar el día de hoy en la tarde un consentimiento informado que ustedes deben rellenar y firmar. Puede ser pues con firma electrónica y devolvérmelo a mí porque yo tengo que enviar el paquetico a la universidad para que nos dejen pues ingresar y no tengamos ninguna dificultad. Entonces bien juiciosos con eso, que no les tenga pues como que insistir mucho con el papelito, sino que ese es como el compromiso. Los que van a trabajar virtual, tenemos que concertar pues como también el horario, porque la idea es que como hay unos del grupo de las 8 y otro poquito del grupo son muy poquitos, entonces pues la idea es juntarlos para que no
aunque pues no porque como yo voy a estar en la universidad y tal, ustedes van a tener que estar trabajando de manera virtual, yo voy a estar pendiente obviamente, pero también pues pero voy a estar muchísimo más ocupada pues como en el laboratorio presencial, entonces para que tengan ahí cómo trabajar. Importante, bueno, entonces para entrar, el consentimiento, su carnet y su cédula o lo que sea, y muy puntuales. En el laboratorio necesitamos los implementos, la bata, las gafas, el gorro. Bueno, en los implementos de bioseguridad también tendremos una charlita o probablemente les enviaré como un video de una explicación pues como de lo que necesitamos para que no, pues como que para que avancemos en temas. Entonces, esas batas en la biblioteca, en la papelería, las alquilan a 2.500 pesos. Él me asegura, pues yo fui ayer y averigüé, pues porque les quería tener el dato para los que no tienen bata, para que los que por algún motivo no quieran comprar, igual pues este semestre con mi curso pues la utilizaremos una vez, vamos a ver, este es un piloto, si nos va muy bien, si logramos organizarnos, intentaré que volvamos a final de semestre otra vez al laboratorio. Pero entonces sería pues como nosotros, entonces si no la quieren comprar, tienen esa opción. Él dice que están lavadas, desinfectadas y demás, se prestan solo una vez en el día, obviamente, a una sola persona, o sea, eso no se va a juntar con nadie, así que estará pues seguro. Si no, también se puede comprar, bueno, la bata vale 2.500 el alquiler. El kit, ya si se quiere comprar, el kit que trae bata, gorro, polainas, tapabocas, bueno, hay algunas cosas, vale 45.000 pesos. Ahorita les dejo el contacto de la señora si lo quieren encargar para ese día. El señor en la papelería abre a las 6:30 de la mañana, entonces pues van a tener tiempo desde antes de clase, a las 9, ir un poquito antes en caso de que necesiten pues como adquirir los que necesitan. También si ya pues la bata la tienen o la van a comprar, igual las gafas valen 4.000, el gorro vale 700, el gorro de tela antifluidos vale 5.500, los guantes, recuerden que necesitan un par de guantes, valen 2.000, los guantes deben ser de nitrilo por si los van a comprar en otra parte. Tapabocas, pues en este momento casi que ni siquiera se los tengo que mencionar, pero... ¿De cuáles son los guantes, profe? De nitrilo. Ok. Listo, guantes de nitrilo. Tapabocas antifluidos a 3.500, las polainas 1.200, pero las polainas no son tan necesarias. Entonces, bueno, listo. Para que tengan eso en cuenta y se programen. Importantísimo. Aunque lo hablaremos en su momento, recuerden que no pueden ir de sandalias o de chores o de falda el día del laboratorio, zapato cerrado y más bien finito, ¿cierto? Que no sea pues como muy delgadito. Lo mismo los muchachos, nada de jeans rotos, nada de chanclas, nada de eso, ¿cierto? Con todos los procesos, para que no tengamos dificultades a la hora de ingreso, nada de aretas largas, bueno, todas esas cositas, piercings, anillos y demás, porque eso genera pues cierto riesgo en el laboratorio. Nosotros no vamos a hacer ni trabajar con equipos ni reactivos exageradamente peligrosos, pero aún así se debe cumplir con todo el reglamento del laboratorio. Entonces, para no tener dificultad o de pronto no puedan participar porque hoy me dio por irme de chorcito, porque está haciendo muy bonito día, aunque no sé si aplique aquí a 15 días, puede que sí. En esta ciudad siempre es así, ¿cierto? Por la mañana es el invierno más grande y por la tarde es el calor más grande, así que puede pasar. Pero entonces, para que niñas ese día pues no se pongan así de lindas, sino más de jean largo, de zapato cerrado, todo el cuento. Nada de esas baleticas, no, tenis gruesecito, botín, pues una cosa cerrada. Entonces, hoy en la tarde o mañana les estaré compartiendo los listados, entonces ya saben, los separaré, puede que no necesariamente les toque a todo el grupo junto porque no nos dan o puede que sí, si son de 3 por 3, entonces 3 grupos el lunes y 3 grupos el martes y 3 grupos el jueves. Entonces, a ustedes sí me da para separarlos de esa manera, entonces les digo quiénes van el lunes y quiénes el martes, y quiénes el jueves, para que se programen pues y organicen como todo su logística de las demás clases en caso de que tengan clases antes o después. Bueno, creo que el laboratorio era como eso. ¿Qué vamos a hacer en el laboratorio? También para que lo tengan más o menos, aunque ya les dije, la próxima semana tendrán pues como ya la guía, pues o al menos pues como toda la información que se necesite. Señora.
Yo le iba a preguntar, ¿esto va a ser en hora, pues, en el horario habitual de la clase o va a ser...? Sí, va a ser en el horario habitual de la clase. Ah, bueno. Y pero yo por aquí mirando, yo tengo algunos gorritos y unos tapabocas y algo, yo los puedo prestar. Tengo 2 gorritos de más, por si alguien le hace falta y me compras. Ah, bueno, eso. Listo, perfecto. Bueno, Bueno, yo no sé, yo tengo actualmente y generalmente a la clase se están conectando 14 personas. Ese es el número. Así que voy a revisar porque tengo tanta gente para el laboratorio. Pues porque necesito que si va a ir al laboratorio tiene que estar asistiendo a clases, pues es claro. Así que voy a Profe, mirar. Señor. profe, te pregunto, ¿cómo hace el laboratorio de nosotros lo que queremos virtual? ¿Uno nos manda el correo para Sí, hacerlo? el laboratorio virtual también les voy a hacer una guía, tienen que hacer unas actividades, pues unos simuladores virtuales, se van a conectar normal a las clases en los horarios porque yo voy a estar, pues tal vez no tan pendiente, pero voy a estar con ustedes, pues vamos a hacer las actividades. La idea es que en esas clases, porque claro, unos vienen el martes, entonces los que no vienen a clase presencial, ¿qué van a estar haciendo? Pues van a estar haciendo cositas y lo mismo que los que no, porque para los del jueves pueden gastar, los que van el martes, el jueves se lo pueden gastar haciendo el informe, pero los que van el jueves, el martes deberían, pues no tienen todavía con qué hacer el informe, entonces también tendrán una, una actividad, ya miraremos. Y los que son virtuales del todo, tendrán que hacer en las 2 clases, estar pendientes también de las actividades. Entonces, tranquilos, que yo les voy a mandar. O sea, eso a mí me pone el doble de trabajo, pero yo los quiero mucho y no me importa, yo lo hago. No, mentiras, tengo que hacer pues actividades para ambos. Ya sabemos que no es una actividad obligatoria presencial, que algunos tienen sus razones y sus dificultades y está muy bien, ¿cierto? Afortunadamente podemos ahora, ya hay muchas cositas que podemos hacer virtual. Nos ha tocado aprender y lo hemos aprendido muy bien, así que lo vamos a hacer. Yo les mando las Profe, actividades. te pregunto algo. Sí, dime. En cuanto al informe, ¿el informe va a ser como en forma individual o en los grupos que estamos o no sé? Grupal por ahora. Listo, salvo yo haciendo el análisis, encuentro otra alternativa. Estoy comiéndome una manzana, perdón muchachos. Que hoy salí así a ras de clase y no me dio tiempo. Que ya en la guía estará pues como todo muy explicado. No me quiero adelantar para no quedarles mal, porque ya hoy les tengo una mala noticia y les quedé mal con la calificada del informe. Entonces ya voy a dejar de decir tantas cosas que luego no me da el tiempo, pero güey, con la calificada del internet. Jenny, dime, tiene la manito levantada. Si los informes van a ser grupales, entonces hay algunos que de pronto les toque virtual, entonces ahí cómo sería. Ah, no, ya van a ser grupales, pero si está virtual a ese le toca hacerlo parte. Tranquila, yo les organizo todo eso. Yo les doy toda la información para que no tengan confusiones. ¿Quién más me habla por ahí? Ay, está súper entrecortada. Andrés Felipe, no te entiendo. No te entiendo. No, si quieres nos escribes en el chat porque tienes como muy mala señal, no te entiendo. Estás supremamente entrecortado. O soy yo la que tengo mal internet. Ustedes me entienden a mí, muchachos. Ustedes lo entienden a Andrés. Sí, profe, Andrés tiene como el internet mal. Sí, Andrés. Si quieres nos escribes por el chat a ver si así podemos, porque no se te entiende absolutamente. Pues yo no te entendí nada. Bueno, entonces eso, tranquilos. Mientras Andrés nos escribe la pregunta, entonces eso, yo les voy a mandar los quienes van el martes, quienes van el jueves, y en la guía debería estar explicado, va a estar explicado qué vamos a hacer en el laboratorio, cuáles son los procedimientos. Ustedes tendrán que hacer unas cositas previas, ¿cierto? Unos cálculos, pues unos análisis, ya como algunos tienen el diagrama de flujo hecho. Me sorprendí, no gratamente, en trabajos donde, pues yo ya los empecé a revisar, no alcancé a terminar, muchachos, ayer. Estuve haciendo muchas cosas, la verdad, ayer tuve que ir a la universidad y tuve que hacer otras vueltas, entonces, pero sí, los miré, empecé a calificar, de hecho ya les debe aparecer la calificación, pues yo ya les
les califiqué o sea, ya les debe aparecer la calificación del cuestionario a todos, aunque algunos lo habían contestado bien, les puse el punto 5 de más en la pregunta que yo me equivoqué poniendo la respuesta, y a los que igual lo habían contestado mal, igual se las valí porque, bueno, voy a asumir que fue que se confundieron con la pregunta, pero todos tienen como punto 5 más de los sacados. Si alguno por algún motivo ven que no se los aumenté, me lo dicen y lo revisamos, pero yo ya les puse después como ya les organicé lo del cuestionario, ya todos deben tener el resultado del cuestionario. En cuanto al taller, ya lo empecé a revisar, empecé a mirar. Me sorprendí con dos cosas. Una, algunos tienen más diagramas de flujos de los solicitados. Es obvio que es una copy-paste de algunos, ¿cierto? La idea no era que buscaran el diagrama y lo pegaran, sino que lo hicieran, entonces, y que hicieran los que les tocaban, ¿cierto? Pues como encontraron seguramente todos hechos y los pegaron, entonces ahí todavía fue más evidente pues que se fue pegado por ahí. Y otro es que en uno de los ejercicios el 14, también creo que fue copiado, ¿cierto? Se lo encontraron en internet. Ese ejercicio está en un manual que yo desarrollé en una universidad en la que también he trabajado. Está hecho, yo lo hice, yo lo diseñé y lo tengo en ese manual, está resuelto. Y probablemente lo encontraron ahí, porque está tal cual como yo lo tengo. Yo ayer entré a revisar, lo vi muy perfecto, y de hecho en el ejercicio del taller no les tocaba hacer la parte de ilusiones, ¿cierto? En ese ejercicio pues de ese documento que ya sí les voy a compartir para que lo tengan, porque es un documento muy bueno o sea, no se los compartí porque había sacado de ahí los ejercicios, pero ya sí se los voy a compartir porque en ese documento les explico, pues yo hice ese documento con otra compañera, les explico pues absolutamente todo, hay un montón de ejercicios resueltos sobre el manejo de unidades de concentración y eso les puede servir ahora y después. Entonces, ¿cuál es la reflexión con respecto a eso? Y yo sí lo pensé, ¿cierto? Porque uno cuando no tiene ni idea de cómo abordar, uno va y lo busca y por términos parecidos iba a aparecer, ¿cierto? Les iba a aparecer y le iban a encontrar el documento. Y sin embargo decidí dejarlo, ¿cierto? Porque yo dije, lo van a encontrar y me lo van a pegar. Yo dije, no lo voy a dejar. Porque la reflexión sobre esto, muchachos, es que ustedes son responsables de su proceso, ¿sí? Ustedes son quienes deciden si aprenden o no. Yo sé que la evaluación, la nota y ganar los cursos es una prioridad para todos, ¿cierto? Pues es que para eso estamos estudiando, pues nosotros no nos podemos quedar 10 años viendo un curso, pero la meta no debe ser ganar el curso, sino aprender mucho en el curso. Yo creo que a pesar de que yo tengo demasiadas ocupaciones, he sido muy abierta pues como con la asesoría. Algunos les contesto antes, otros después. Yo sé que a veces de pronto los dejo en visto un ratico o se me olvida porque ya me están conociendo, ya saben que yo soy un desorden total, a mí se me olvida mucho todo y yo todo lo apunto y les digo, recuérdeme que nos vamos a reunir, que yo vea el mensaje y diga, ah, sí, sí, y sin embargo así a veces no miro y no me doy cuenta, pero soy muy abierta para explicarles, para hacer como asesorías y demás. Si yo no entiendo, lo importante es yo aprender, lo importante no es yo sacarme 5, no, lo importante es yo sacarme 5 aprendiendo, eso es lo que queremos todos. Pero a veces puede que saquemos 4, pero aprendí, entendí, me fue bien, tal. Entonces la idea es esa, ¿cierto? Que ustedes sean muy conscientes. Yo no voy a decir, ahí voy a tomar acciones, le voy a poner 0, no, yo le haré la notica y le diré, vea, eso probablemente, porque yo no puedo asegurar que así fue, lo tomaste de esta fuente, probablemente, puede que no. Listo, puede que yo me esté equivocando y que simplemente mis estudiantes de verdad saben hacer el ejercicio y que coincidencialmente está escrito igual que en el documento que yo hice. Y si tú me lo dices así, te lo voy a creer. Pues cierto, si ustedes me aseguran, no, profe, seguro que no, yo le digo, listo, te creo porque es que yo primero confío en la persona y si usted no lo copió, entonces, perfecto, ¿cierto? Me equivoqué yo y ojalá, ¿cierto? Para mí es lo más importante. Entonces, pilas con eso, muchachos, concientícense, miren que esto es simplemente de reflexión, yo no me voy a poner a enojarme, ni de aquí en adelante entonces le voy a coger la bronca, entonces no, pues no, muchachos, yo no sé, pero yo generalmente me doy cuenta cuando esas cosas pasan. Generalmente, pues habrá pasado y habrán unos que son más tesos pues y tal, pues yo me doy cuenta que ese trabajo es del semestre pasado, yo me doy cuenta que hace 3 semestres lo presentaron, entonces
pues ni siquiera porque yo me dé cuenta, piensen en que lo importante es que ustedes aprendan, ese es el objetivo. Y yo, pues, con la nota soy lo más relajado de este mundo, yo no sufro por notas, a mí no me importa poner 5 y no me gusta poner malas notas. Eso es lo de menos, la nota es lo de menos, créanme, y se van a ir dando cuenta cada vez que, pues, sí, obvio, nos encanta. Yo era una en la universidad, a mí me gustaba era sacarme 5 y casi nunca me lo sacaba, pues, pero a mí me encantaba era sacarme notas altas y uno luchaba era por la nota. Pero mientras uno esté aprendiendo, pues claro, busque la nota, pero pilas, aprendiendo. Entonces no se pongan a copiar cosas y a buscar en internet solamente por ganar, sino que si, hey, no sé hacerlo, para eso estoy yo, para eso está la asesoría. Búsquenme que seguro que me van a encontrar. ¿Listo? Entonces, bueno, esa era la reflexión sobre el taller. Ya lo pueden mirar este fin de semana con seguridad, lo juro, lo prometo, como sea, se los mando calificado. Yo intenté, pero la verdad ayer no me dio, estaba supremamente cansadita tardecito que fue que los estaba mirando, entonces dije, no, mañana me disculpo con ellas porque sé que se los había, pues que me había comprometido, pero yo se los califico con toda la energía este fin de semana. Bueno, creo que ya con eso, ¿qué más tenemos pendiente? No, lo del laboratorio ya se los conté, ya también hoy en la tarde les dejo eso listo. Señorita Camila. Profe, qué pena, ¿dónde dijo usted que estaba el resultado del examen? Que es que no te escuché bien. Ya debe estar, a ver, yo ya están viendo mi pantalla, es eso que no les he compartido, esto yo les comparto. No, profe, todavía no estamos viendo tu pantalla. Listo, si no la había compartido. Listo. Aquí en tareas, están las tareas, yo ya les devolví ese cuestionario, entonces ustedes entran a esa tarea y les debe aparecer en entregados estos. Es que no sé cómo lo ven ustedes, miren, aquí están ya pues las puntajes, ¿sí? De todos, y ya ustedes lo deben poder ver. No, profe, ese examen. Bueno, gracias. ¿Lo revisé y lo pudiste ver? Sí, profe. Ah, bueno. Pues, pero allá en el coso suyo. Porque me habla como, sí, profe, como con dolor. Profe, no, pues, un poquito desilusionada ese examen, pero bueno, vendrán más y uno aquí esté preparado. Listo, bueno, tranquila con eso, que eso no pasa nada. Listo. Bueno, hoy, entonces, preparándonos precisamente para el laboratorio, bueno, y para todo, pero para el laboratorio nos va a servir mucho, vamos a empezar a ver como el proceso de coagulación y floculación, que yo ya les he mencionado muchas veces, que tiene mucha importancia a nivel... Niños, yo estoy grabando. Sí. Listo. Sí, profe. Listo, que no se me olvide, pues sobre todo porque ya aquí empezaba pues como el tema. Entonces, nosotros vamos a ver, les he hablado muchas veces, se los he mencionado un montón de veces, que el proceso de coagulación-floculación pues es una etapa muy importante en el tratamiento convencional de aguas potables, que es una de las primeras procesos que se hacen y que se monitorea mucho y que bueno, es de gran importancia. Entonces hoy y es lo que vamos a nosotros a hacer en el laboratorio. Vamos a aprender a hacer el test de jarras que van a ver, tiene mucha importancia a la hora de determinar la dosificación de coagulante en los procesos de coagulación y floculación. Hoy vamos a entender ese proceso, vamos a mirar de manera general a qué está enfocado. Hay un poquito de componente químico, pero muy sencillito de entender, lo vamos a entender de manera muy sencilla, no es del interés saber exactamente cómo se enlazan y cómo se mueven, pero sí entender de manera general a qué le apunta el proceso de coagulación y floculación. Bueno, como hemos visto pues entonces hasta el momento, tanto las aguas naturales como las aguas residuales, sí, hola, un micrófono abierto. Ya, cerrado. Están vacunando perros por acá, muchachos, por si necesitan. Tanto las aguas naturales como las aguas residuales tienen diferentes tipos de sustancias en su, lo componen, sustancias en suspensión, ya sean orgánicas o inorgánicas, y además sólidos disueltos. Eso lo hemos visto, los estuvimos hablando, vimos más o menos cómo se determinan, etcétera, etcétera.
Resulta que en la mitad de ellas, por decir así, hay un tipo de sustancias determinadas coloidales que no llegan a ser suspendidas, pero que tampoco son disueltas, que son ahí como en el punto intermedio. Vamos a ver qué interés tiene esto y sobre todo enfocado al proceso de coagulación. Bueno, los sólidos suspendidos, bueno, esta presentación, muchachos, quiero que sepan que es traté de hacer, bueno, la organicé en función de que tuviera mucho texto, que fuera para que les sirva mucho de consulta, porque de pronto hay temitas que pueden generar un poquito de dudita, entonces que ustedes tengan como lo más básico resumido en la presentación. Ustedes saben que hoy o cuando terminemos toda la clase yo les comparto la presentación para que ustedes la tengan en material de estudio y de material de consulta. Bueno, los sólidos suspendidos pueden ser sedimentables o no sedimentables. ¿De qué depende que sedimenten? Pues básicamente del tamaño, ¿cierto? Cuando hablamos de sedimentación son esos sólidos que se van por el medio, o sea, que usted deja el recipiente ahí y yo vuelvo y juego con el jugo de guayaba, que es mi ejemplo preferido, donde usted lo mete a la nevera en la jarrita y lo deja hasta el otro día y cuando usted tiene que ir a tomarlo tiene que mezclar. ¿Por qué? Porque se sedimentó. ¿Quiénes? Los sólidos sedimentables de ese jugo. Esos sólidos que tienen el tamaño suficiente para, por gravedad, irse alojando, digamos, en el fondo de ese recipiente. Entonces, esos serían los sólidos sedimentables, los más grandes, que según esto tiene un tamaño mayor a 0.01 milímetros, entonces esos tienen suficiente peso, digámoslo así, para sedimentar y alojarse en el fondo. Los sólidos no sedimentables, pues son aquellos más pequeños que no se quedan, o sea, cuando ustedes dejan el jugo de guayaba, el sólido de abajo, bueno, son los sedimentables, y el agüita que queda encima no queda blanca del todo, no queda así como rosadito, clarito ahí medio pintado. Estos sólidos suspendidos o no sedimentables son esos que quedan ahí, que ni se sedimentan ni nada, se quedan ahí porque no tienen el peso suficiente para vencer, digamos, la densidad del agua o las fuerzas que lo mantienen ahí suspendidos. Esos serían los sólidos no sedimentables. Entre los dos estarían entonces clasificados los sólidos coloidales, que ni son suspendidos ni son disueltos, están ahí en un punto intermedio, que son de difícil sedimentación y vamos a ver por qué. ¿Qué son los sólidos coloidales? Bueno, generalmente son limos finos, bacterias, algunas partículas que básicamente son causantes de color y turbiedad. Casi siempre los sólidos que generan ese color indeseable en el agua son sólidos coloidales que vamos a ver que son muy problemáticos a la hora de eliminar, o sea, muy problemáticos, pero ya les encontramos la solución, ¿cierto? Pero ellos hacen todo lo posible por no dejarse quitar del agua fácilmente. O sea, ellos tienen todas las restricciones, ellos no se sedimentan, ellos no se filtran, ellos están ahí nomás como medio estorbando. Esos son los sólidos coloidales. Y que sedimentarían, y vamos a ver tal vez después de dejarlos ahí XXX tiempo. Hola. Por ejemplo, cuando usted dice que eso de sedimentación, los sedimentos suelen ser los que a veces he como confirmado que no dan como una coloración tan fuerte en el agua. Y los que quedan por ahí suspendidos son los que se van como degradando y le van dando como ese otro color al agüita. Sí, exactamente. Por ahí. Okay, ¿puede volver un momentico la diapositiva a la otra? Yo copié una cosita que me falta. Ah, sí. Eso, listo, muy bien, sí, exactamente. Esos son los sólidos que queremos quitar, básicamente porque le están dando turbiedad y color al agua. Y eso, pues, no son, digamos, características deseables en un agua potable, obviamente. Entonces, por eso es que se busca la manera de eliminarlos. Los sólidos disueltos, ustedes ya saben, pues son aquellos que son invisibles, entre comillas, son tan pequeños que no son perceptibles para nosotros, no se sedimentan y suelen presentar problemas de olor, de sabor y también color. Generalmente pueden ser o materia orgánica o inorgánica. Entonces son esos que logran, digamos, atravesar el filtro de 0.01 me parece, y que están ahí pero que no podemos ver. ¿Listo? Entonces ahí están los tres tipos de sólidos. Ahora, en esta tabla se puede observar el tiempo que se demoran las partículas en sedimentar, ¿cierto? Según su tamaño y
y el área superficial de la molécula, es decir, si son muy pequeñas o si son muy grandes. Recuerden que el área superficial está relacionada precisamente con el tamaño. Entre más pequeñas, más área superficial suelen tener en general. Ahora, una partícula de 10 milímetros, que puede ser una grava, puede tardarse en sedimentar 13.3 segundos. O sea, eso fue ponerlo y ¡fum! Al fondo. Listo. Pero cuando ya nos hablamos que son partículas coloidales, que son de tamaños muy, muy pequeños, esas partículas, por ejemplo, esta con un tamaño de 0.00001 milímetros, o sea, eso es una cosita ahí, se puede tardar en sedimentar hasta 63 años, ¿cierto? Entonces, a eso es lo que apunta la sedimentación, a disminuir, perdón, a la coagulación, a disminuir ese tiempo que se requiere para eliminar o para sedimentar esas partículas coloidales que suelen ser muy pequeñas y que además suelen tener un montón de trabas, o sea, ella pone todos los problemas que pueda para lograr sedimentar. Lo vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué son los coloides básicamente? Pues sólidos muy pequeñitos, finamente divididos, que ya sabemos que no sedimentan por gravedad, es decir, no solamente por poner, o sea, por ejemplo, esta imagen, aquí eso está lleno de sólidos coloidales, que lo podemos dejar ahí N mil veces sin agitar, quieto un montón de tiempo, y ellos no van a sedimentar de manera natural, no al menos en un tiempo decente, pues, o sea, pues si nos dejamos el Ermeyer ahí, perdón, esto es un balón volumétrico, si lo dejamos ahí 60 años, pues de pronto logramos ver algo, pero pues eso no es viable, obviamente. Entonces, ¿qué? Que no se alimentan, que no se remueven mediante la coagulación, que no se remueven mediante ese proceso de gravedad natural, entonces sí se pueden llegar a eliminar mediante la coagulación, la filtración o la acción biológica, es decir, necesitamos hacer una actividad extra para lograr eliminarlos. Y entonces a eso precisamente le apunta la coagulación, el proceso que va a buscar eliminar esas moléculas coloidales que están presentes en el agua. ¿Qué pasa? Nosotros no queremos, ay, se me fue, eso era muy charro. Nosotros no queremos esos coloides en el agua, punto, ya sabemos. Ellos ponen todos los problemas posibles para ser eliminados. Entonces buscamos una alternativa que lograra, ¿cierto?, quitar esas moléculas del agua. Y a eso vamos a ver que está enfocada el proceso de coagulación, floculación y sedimentación. Las partículas, digamos, entonces coloidales están en un diámetro entre 1 y 100 nanómetros, o sea, unos tamaños supremamente pequeños, y a esas partículas de ese tamaño, entonces son las que se conocen como coloides. Otra característica muy importante de los coloides es que generalmente están cargados negativamente. ¿Y qué pasa cuando uno está cerca de otra carga negativamente? ¿Qué es lo que le suele pasar? Cargas iguales, ¿qué pasa con ellas? Se repelen. Las cargas, muchachos. Las cargas iguales se repelen, ¿cierto? Entonces, eso lo hemos escuchado muchas veces en química, ¿cierto? Opuestos se atraen, iguales se repelen, es decir, a uno si le cae muy mal Juan, pues uno se hace lo más lejos de Juan. Pero si le cae muy bien María, se hace al lado en el calón, ¿cierto? Es lo mismo, ellos somos como muy parecidos y por lo tanto no nos gustamos, no nos gusta estar, entonces ellos buscan estar siempre los más alejados posibles de unos de los otros, porque ellos se repelen, ellos no les gusta estar juntos con los otros que también son negativos. Y vamos a ver que eso influye mucho en precisamente en que ellos no se junten y no se sedimenten. ¿Qué pasa? Esas partículas están todas ahí. ¿Cómo lograríamos nosotros que se sedimentaran? Pues si ellas se juntan y forman un montoncito grande, ¿cierto? Van juntando un montoncito grande, que ese montoncito grande lo vamos a conocer como el floc, y lo van a escuchar y lo van a leer como el floc. Si nosotros lográramos que esas moléculas se juntaran y se hicieran como un montoncito grande, un floc, ellos ya por su peso empezarían a sedimentar. Pero como a ellas no les gusta estar juntas, ellas les gusta estar separadas porque tienen las mismas cargas y se repelen entre ellas, entonces obviamente no, lo que les decía, los coloides ponen todas las
posibles problemas para que sean difícilmente sedimentables. Ah, no, yo no quiero estar con esta, yo no quiero estar con esta. Entonces ellos se van a ubicar en la posición que los tenga más alejados de ellos. Otra cosa que es importante es determinar la afinidad que tienen esas coloides por el agua, porque eso también va a influir en que ellos se junten o no, porque acuérdense que la coagulación, y ese digamos que es el objetivo principal, busca lograr que esas partículas se aglomeren entre sí, formen ese floc y ya por peso, ya sí se sedimenten, ¿cierto? Ya sí se vayan hacia el fondo del recipiente. Entonces, es importante que sepamos, bueno, que ese es el objetivo de la coagulación y que son todas las trabas que le ponen los coloides a esa coagulación, porque ponen mucho problema. Ellos no quieren estar juntos y encima se juntan los que son hidrofílicos. Recuerden que cuando hablamos de hidrofílico hablamos de afinidad por el agua, ¿cierto? Las palabras que terminan en fílico son que somos afines, que nos gustan. Sinófilo, ¿cierto? Siempre las personas que les gusta el cine, por ejemplo, etcétera. Entonces, son hidrofílicos, son que tienen afinidad por el agua. Entonces, ¿qué pasa con los coloides? Ellos son negativos y el agua tiene una partecita positiva. Recordemos que el agua es H2O y los hidrógenos son positivos. Entonces, de alguna manera se atrae esa parte positiva del agua. ¿Y qué pasa? Aquí está, a ver si... aquí está el coloide, ¿cierto? Y esas son moléculas de agua. La parte positiva del agua, ¡pum!, va y rodea la parte a estos coloides que son negativos. Entonces, de alguna manera, protege cual madre a ese coloide, le da estabilidad, hace que ellos estén ahí rodeando la partícula y que de alguna manera todavía más, ¿cierto?, aleje esta partícula de la otra, porque ya no solo está la repulsión que tienen entre ellas, sino que además está un agua intermedia que está diciendo, no, a mí no me toque mi coloide, este coloide yo ya lo protegí, yo ya lo cuidé, ya no se meta con él. Entonces también está generando mayor separación entre las moléculas. Y acordémonos que lo que nosotros queremos es juntarlas, tenemos que buscar la manera de eliminar todas esas interferencias entre ellos y decirles, no, venga, es que sean amigos, ser amigos es bueno, ¿cierto? No quiero que estén separados, los quiero juntar, y entonces eso es lo que hace la coagulación, eso es lo que hacen los coagulantes, como vamos a ir viendo, ¿cierto? Entonces ahora van entendiendo un poquito qué queremos hacer con la coagulación, juntar esas moléculas. Entonces aquí dice eso, ¿cierto? Que están rodeados por agua y que hacen que las moléculas no se junten. Generalmente las partículas hidrofílicas pues son como materia orgánica, como proteínas, aminoácidos, bueno. Mientras tanto, las moléculas hidrofóbicas, también sabemos que la palabra fobia es aquello que repulsa, que no me gusta, que tengo fobia, entonces arañofóbico, que le da miedo a las arañas, etcétera, ya no me acuerdo de otra fobia. Son estas que rechazan el agua, entonces a ellos no les gusta, no son rodeadas por moléculas de agua, su dispersión dentro del agua no es espontánea, por lo que entonces ahora estos ya no les gusta el agua, por lo tanto también se van a separar lo máximo de las otras, porque como están rodeadas de agua, entonces igual, las hidrofóbicas se ponen problemas para juntarse, y las hidrofílicas, perdón, y las hidrofóbicas pues también, o sea, ellas siempre, los coloides siempre, ¿qué hacen? Tratar de estar lo más separado posible, o sea, hacer lo que uno no quiere, así como el esposo de uno, la mamá, el hijo de uno, que uno quiere que haga una cosa y hace otra, pues igualito. Entonces, nosotros queremos que ellos se junten y ellos lo único que quieren es estar separados. Entonces, nosotros mediante la coagulación, vuelvo y repito, porque esa es la idea que nos tenemos que quedar, ¿cierto? Nosotros con la coagulación estamos buscando que juntarlos, hacer que ellos armen unos flocks, unos montoncitos grandes que les permita ¿cierto? La unión hace la fuerza, pues como son tan chiquiticos y se juntan muchos, van a lograr vencer esa fuerza de gravedad y van a poder bajar y van a poder sedimentar, y eso es lo que realmente busca este proceso. Las partículas hidrofóbicas generalmente, hidrófobas o hidrofóbicas, son material inorgánico como las arcillas, los limos, bueno, ese tipo de material. Les decía hace un momento, los coloides hidrofóbicos pues tienen una gran estabilidad gracias a las moléculas de agua. El agua llega ahí, ¡pum!, los rodea y los cuida, ¿cierto? Los tiene ahí tranquilitos, nadie se mete con ellos, nadie los daña, nadie los junta, nadie se les arrima porque están estables gracias a las moléculas de agua que se les juntaron a su alrededor. Mientras que los hidrofóbicos también son muy estables debido a que pues, en este caso se explica mediante el fenómeno eléctrico.
que tiene que ver con la teoría de la doble capa. Y entonces, ¿qué es eso de la teoría de la doble capa? Entonces aquí es donde entra un poquito una cosa más abstracta que a veces nos cuesta un poco entender, pero lo vamos a explicar de la manera más sencilla posible y muy general. No vamos a entrar a entender exactamente cómo la carguita llegó con la otra carguita, pero sí que de manera global ustedes puedan saber qué está pasando y qué es eso de la teoría de la doble capa. En las aguas naturales y en general, ya lo habíamos dicho, los coloides tienen una carga negativa y esas cargas negativas atraen los iones positivos del agua. Eso ya los habíamos dicho, ¿cierto? Yo les dije, vea, ¡fum! Llega el agua, como tiene una partecita positiva, ¡fum! Llega y lo rodea. A esa capa de carguitas positivas y negativas que se genera alrededor acá, alrededor del coloide, se le denomina una capa comprimida. ¿Qué significa? Esa capa tiene enlaces fuertes, están rodeando los iones negativos del, ¿cierto? El coloide y le está dando estabilidad, tienen fuerza, lo están protegiendo. Pero además, esas cargas positivas del agua también atraen otras cargas alrededor, ¿cierto? Atraen otras cargas alrededor, negativas y positivas, o sea, esa fuente ahí de cargas está atrayendo otras cargas que hay presentes en solución, de positivas y negativas, pero esa es mucho más débil porque ya está como más alejada, son ahí como las remanentes que quedan y a esa se le llama la capa difusa. Esa diferencia entre la capa comprimida y la capa difusa está determinada como el potencial Z. Ya vamos a ver qué es. Los iones que se adhieren fuertemente a la partícula y se desplazan con ella forman una capa adherida comprimida, lo que les decía hace un momento, es una capa que tiene fuerza, está pegada a los iones, entonces ella va con ellos para todos lados. Mientras que la capa difusa, pues, es más débil, ¿cierto? Y se va formando a medida que el ion se va moviendo. Por lo tanto, hay un gradiente potencial electrostático, es decir, hay una diferencia o una magnitud que se denomina potencial Z. ¿Y qué es el potencial Z? Es la fuerza o digamos es la que se tiene que vencer para que los iones se junten. Es la distancia, no sé si ven el mouse, que hay entre la capa comprimida y la capa difusa. Es este pedacito. Entonces, ¿qué queremos nosotros con la coagulación? Y creo que lo que quiero que se queden con ella es disminuir el tamaño de esta magnitud. Es ir dañando la capa esta débil, ir juntando cada vez más, porque si aquí está esta, ¿cierto? Y aquí al lado hay otra igual. Entonces, si yo logro disminuir esta distancia, ellos se van a ir juntando. ¿Hasta que qué? Hasta que yo logre que ellos realmente hagan ese clic, se hagan ese flock y sedimenten. Entonces, a eso se le apunta con la coagulación. Es decir, eliminar, disminuir el potencial Z. ¿Y qué es el potencial Z? Es una magnitud de la repulsión y de la atracción que hay entre esas dos moléculas. Acuérdense que ocurren ambas cosas en las moléculas. Repulsión, porque tienen la misma carga, y la atracción es más pequeña, pero es la que queremos fomentar, ¿cierto? Aquí tenemos ¿qué fuerzas entonces están? Pues aquí tenemos fuerzas, cargas diferentes, entonces hay una atracción y es lo que nosotros necesitamos que ocurra. Necesitamos que esas fuerzas de atracción sean más grandes que las de repulsión y lograr que las juntemos. O sea, los coloides como tal nunca quieren estar juntos, pero nosotros tenemos que lograr, yo no sé, con terapia o lo que sea, ¿cierto? Casi que es lo mismo, ¿cierto? Pues sí, uno siempre trata de no estar con lo que no quiere, pero pues a veces le toca y hace todo el trabajo para poder estar. Aquí, pues de alguna manera, es lo que hacemos con la coagulación. Es decir, que con la coagulación, con el coagulante, lo que queremos es lograr que esas repulsiones sean más pequeñas y esa atracción sea mayor para que las moléculas se junten. Entonces, en resumen, lo que estamos buscando es juntar los coloides. ¿Para qué? Para formar el flock. ¿Para qué? Para que él ya con un tamaño decente, mayor, sea capaz de sedimentar y eliminarlos del agua. ¿Listo? ¿Cuáles son las fuerzas que están involucradas ahí? Bueno, las fuerzas de atracción de Van der Waals, que era lo que les decía ahora, las fuerzas que hay debido al movimiento, lo que hace que de alguna manera ellas se atraigan, que son más débiles y que necesitamos incrementar, y las fuerzas de repulsión, que ya también acabamos de ver, que si son de las mismas cargas, ellos se repulsan y que buscamos es implementar o mejorar la atracción y disminuir la repulsión entre las moléculas.
Entonces, eso es una lucha que tienen estos coloides. Aquí tenemos los dos coloides, tenemos el montón de cargas que los están rodeando, la capa fija, la capa difusa, como veíamos en las grafiquitas anteriores, y que queremos es precisamente fomentar la atracción y disminuir la repulsión. Para lograr la aglomeración de las partículas se debe reducir la fuerza de repulsión o el potencial Z, ¿cierto? Acuérdense que el potencial Z es esa diferencia que hay, o sea, esa separación que hay entre la capa fija y la capa difusa, y que la queremos disminuir. Queremos disminuir entonces la repulsión entre ellas. De tal manera que las fuerzas de atracción prevalezcan, bueno, se los acabo de decir, y se logre que los compuestos se junten, los coloides se junten y puedan sedimentar. A eso le apunta entonces la coagulación. Entonces, en este momento, ¿en qué vamos? De resumen, ¿cierto? Las moléculas, los coloides están cargados negativamente. Listo. El agua, los que son hidrofílicos, entonces se rodean de agua, lo cual, no solo por estar negativamente y buscan estar separados entre ellos, además el agua les ayuda a estar separados entre ellos. ¿Qué queremos nosotros? Juntarlos. ¿Y qué tenemos que hacer para juntarlos? Disminuir esa separación, disminuir el potencial Z, que es el que de alguna manera nos dice la distancia que hay entre esas capas de cargas que tienen alrededor nuestros coloides. Punto. Hasta ahí, digamos que es el resumen de todo lo que yo les he dicho hasta el momento. Ahora, ¿cómo entonces vamos a lograr eso? Yo ya se los he mencionado un montón. Sí. ¿Qué tipo de coloides hablamos? ¿De qué tipo de coloides hablamos? ¿Cómo así? Pues así como más palpable, como materia orgánica. Sí, puede ser materia orgánica, proteínas, compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos pueden generar o puede haber presencia de coloides, ¿cierto? Eso va a depender mucho de la composición y de dónde venga el agua, como siempre lo hemos hablado. Generalmente pueden ser también algunos compuestos inorgánicos y que son los que suelen dar el color y la turbidez del agua. Entonces, ahí ya sería pues como hay diferentes tipos, las proteínas, los aminoácidos son coloides, los aceites pueden ser coloides, ¿cierto? Los aceites, el aceite en el agua, una mezcla de agua y aceite, aunque ellos están separados, esas moléculas ni están arriba ni están abajo, también. Bueno, hay un montón de tipos de coloides de industria, ¿cierto? Bueno, en la parte entonces les decía que la coagulación y la floculación es lo que buscan, ¿cierto? Ya lo he mencionado todo el rato, ¿cierto? Porque esa es la idea, que nos queda ahí coagulación, juntar moléculas, coagulación, floculación, hacer, ¿cierto? Lograr que las moléculas se junten para que se sedimenten. Entonces, este proceso hace parte del plan de tratamiento convencional, lo van a encontrar en aguas potables como uno de los primeros procesos que se llevan a cabo precisamente para eliminar esa material coloidal que genera color y turbiedad. Y también lo podríamos encontrar en una planta de tratamiento residual, pero ya pues como un proceso posterior, cuando ya se haya llevado probablemente el proceso de degradación biológica. Bueno, no sería un proceso inicial, sino más después de, pues, tendría unos tratamientos previos. Aquí tenemos, ¿cierto? Este es el pedacito de floculación, coagulación y sedimentación de una planta de tratamiento, donde tenemos el proceso de coagulación, una mezcla rápida y una mezcla lenta, que ya veremos bien qué significa eso, pero que es muy importante en los procesos. La floculación, que ya se lleva a cabo a una resolución, es una mezcla un poco más lenta para permitir que lentamente el reactivo que utilizamos y las moléculas tengan como el tiempo suficiente para irse juntando poco a poco y llegar a la parte de sedimentación, ¿cierto? Que esta sería el sedimentador, donde entran y empiezan a recoger el lodo, y aquí el agua tratada. Entonces, más o menos, esto es un test de jarras que nosotros haremos en el laboratorio. Esto es lo que ocurre, ¿cierto? Lo que estamos buscando siempre, miren que aquí están todo lo mismo, ¿cierto? Pero ellos están coloidales, están ahí suspendidos, no sedimentan, pero cuando yo logro que ellos se unan mediante la coagulación y la floculación y la agitación, lo veremos todo completo, se formen este tipo de floc,
¿cierto? Se forma esto y entonces ya ellos forman ese aglomerado ahí con mayor peso, sedimentan y aquí quedaría entonces un agua clarificada. O sea, pasamos de esto a esto, que es lo que realmente queremos. Ya esto para un proceso de potabilización pasa a otras etapas, ¿cierto? Filtración, desinfección, etcétera, para ya ser potable. Pero el primer paso, uno de los primeros pasos, es eliminar todo ese material coloidal que no se elimina fácilmente por gravedad. Entonces, realmente la coagulación es un proceso unitario que permite o que queremos, busca llegar a la agregación del material suspendido y coloidal no sedimentable de las aguas, ¿cierto? Crudas o potables, crudas o residuales. Listo, entonces eso creo que ya lo he dicho 100 veces antes de esto, pero cada vez yo sé que nos va a llevar esto a interiorizar pues un poquito más eso y siempre acordarnos que ese es el objetivo de la coagulación, lograr que las partículas se aglomeren, se junten, se hagan amiguis después de que no quieren, ¿cierto? Con terapia y demás lo lograríamos. Y en este caso la terapia es el químico que los une, por decirlo de alguna manera. Entonces a eso le apunta. Este proceso es el cual reduce las fuerzas repelentes existentes entre partículas coloidales para formar partículas mayores y en buena sedimentación. También, ¿cierto? Lo he dicho 20 veces. Es decir, sí. Voy a preguntar, ¿ese es un proceso, diría yo, bioquímico, no? Pues él sí es un proceso químico, o sea, el químico, hay un proceso químico porque se adiciona un reactivo químico. Miren, aquí está el dibujito, ¿cierto? Y es un proceso físico cuando resulta, ¿cierto?, la separación por diferencia de peso. Entonces es un proceso físico-químico. Rubén, ¿y no se puede hacer este proceso físico-químico, digamos, no tan complejo, sino un poquito más como con ayuda de la naturaleza? Porque yo he visto algunas que son como varias escalas que tienen como varios materiales que por ahí va escurriendo el agua y a medida de eso van dejando como sedimentos que no queremos en esa agua. O Sí, solamente o sea, este es uno de los medios que podemos pues utilizar. este es el que más se utiliza. A ver, digamos que alternativas hay, ¿cierto? Pero eso que estás diciendo probablemente sea el proceso de filtración, donde tenemos diferentes materiales, como tú dices, eso es un filtro que tiene diferentes gravillas o tamaños, un filtro de relleno que tiene unos de más grandes, otros más pequeños, unas arenas, una antracita, no sé qué, diferentes cosas que hacen pasar el agua, ¿cierto? Y en cada tamaño va recogiendo. Pero el proceso de filtración, por ejemplo, es un proceso que se hace posterior a esto, porque si el agua tiene mucho material coloidal, ¿qué pasa con el filtro? El filtro se va a taponar muy rápido. ¿Y qué va a pasar? Va a necesitar mucho proceso de limpieza, va a necesitar, digamos, muchos retrolavados y al final va a terminar siendo menos eficiente. Este proceso lo que hace es quitar esa primera cantidad de material coloidal que se puede quitar de manera fácil porque realmente es un proceso muy sencillo. Lo que pasa es que la química de pronto y el entendimiento de lo que está pasando es lo que puede parecer sencillo, pero a la hora de operación vamos a ver que es muy fácil porque es adicionar el químico y esperar a que ocurra. Casi que es echar el químico y sentarse a esperar a que se precipiten, ¿cierto? Haciendo una agitación, haciendo no sé qué, o sea, operativamente es muy sencillo y es económico porque utilizan químicos muy económicos, lo veremos también en un par de diapositivas más. Entonces, digamos que esto lo que hace es quitar primero esa primera capa, ¿para qué? Pues para darle más vida útil al filtro, para que no sea costoso porque los retrolavados de los filtros gastan agua limpia, que la idea es que no necesitemos tanto. Rubén, ¿y las algas? ¿No serviría como un proceso de algas para esta agua? Bueno, es que el tratamiento, porque realmente el tratamiento, digamos, porque eso tendría ya un tratamiento biológico, no, también sería un poco complejo a la hora de, ustedes saben y veremos cuando veamos residuales, que los tratamientos que involucran microorganismos o material vivo tienen muchos, pues otro tipo de cositas que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Ya es otro procedimiento que se suelen utilizar más pues cuando la carga orgánica
es mucho mayor. Entonces ya sería pues como evaluar. Sin embargo, este es el proceso convencional para el tratamiento de aguas potables, ¿cierto? Es, digamos, el que más se utiliza y el que se seguirá utilizando. ¿Qué es lo que sí se trata? Y se busca pues como alternativas a el uso de compuestos químicos. Yo les he contado y vamos a ver que los coagulantes que se utilizan pues también tienen su problema. Como utilizamos compuestos de aluminio, pues acuérdense que veíamos en la resolución que el aluminio se tiene que controlar porque el aluminio tiene efectos sobre la salud. Entonces, si el aluminio llega al agua potable, pues puede tener un problema de salud pública con respecto a enfermedades neurológicas, como es el Alzheimer, o incluso cáncer, o incluso, bueno, hay otras enfermedades que no me acuerdo los nombres, o incluso en las especies acuáticas. Yo les contaba que había visto una investigación donde hubo una extinción total de un tipo de especie acuática debido a lubines, creo que se llaman, debido a la presencia de aluminio. Pues entonces es eso. Pero obviamente ya podemos, yo nos ya entraría a mirar, bueno, qué alternativas hay. Entonces lo que se busca es buscar coagulantes más naturales, almidones, lo veremos ahorita. Pero los resultados hasta el momento, ¿cuáles son? Todavía por debajo de lo que ofrece el compuesto químico, entonces por lo tanto, pues todavía se seguirá usando hasta que haya una alternativa más viable, pero sí que se está buscando. Yo les he contado que tengo estudiantes que han trabajado en el tema, buscando como una alternativa como un poco más amigable ambientalmente hablando, ¿cierto? Porque es lo que pasa, le estamos adicionando al agua una cosa que no traía y que además puede ser dañina. Entonces, pues ese es el objetivo. Bueno, la coagulación se produce añadiendo a la dispersión iones contrarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí está este grafiquito que nos va a ayudar a entender un poquito mejor. Estas rayitas grisecitas, pues las bolitas grisecitas son nuestro compuesto, que es negativo, ¿cierto? Nuestro coloide, que es negativo, que no le gusta juntarse con los otros negativos, entonces entre ellos se repelen. Cuando yo adiciono el coagulante, que generalmente es un compuesto que aporta un ion de contrario, ¿cierto? De carga contraria, en este caso positiva, ¿qué va a hacer? Él se va a empezar ¿cierto? Se va a empezar a juntar con los positivos. Entonces, mientras haya más de estos, claro, ellos van a empezar a juntarse y entonces así van a formar, ¿cierto? Los floc, que ya hemos hablado que son cuando todos esos coloides se empiezan a juntar. Entonces, mira, aquí hay un coloide que no quería ser amigo de este, ni este, ni este, terminó formando un floc que va a tener un tamaño mayor y por lo cual va a permitir que haya esa sedimentación que a mí me interesa. Entonces, ese es el papel del coagulante. El coagulante es que es un compuesto químico que aporta iones positivos a la solución, permitiendo o haciendo de puente, o sea, haciendo como ¿cómo se llama en este caso? Se me fue la palabra, de la persona que ayuda a los otros a hablar, el moderador, pero no es el moderador, bueno, es el que va y les dice, no, venga, júntense, seamos amigos, todos podemos, ¿cierto? Es esa persona, ese es el papel del coagulante, ir y juntarlos, ir y ayudarlos a formar esos flocs y que gracias a eso puedan sedimentar. Miren que todo el rato he dicho casi lo mismo, solamente que estamos tratando de entender cómo es el mecanismo, cómo ocurre esa coagulación. Pero en resumen es la forma en que hacemos que sean amigos, que se junten, que formen ese floc que yo necesito que formen para que se vayan precipitando de manera natural. Ya lo he dicho 20 veces, la coagulación está muy enfocada a remover turbidez y color, que son dos características que no queremos en aguas potables, entonces está enfocada a la eliminación de eso precisamente. Hay diferentes formas en las que ocurre la coagulación, ¿cierto? Hay como mecanismos, diferentes formas. Yo se los voy a mencionar, no está dentro del objetivo saber exactamente qué pasa en cada caso y cómo se juntó la carga con este y cómo se fue, pero sí que lo sepamos y que si en algún momento lo necesitamos, sepamos que tenemos que consultar
Entonces los mecanismos son comprensión de la doble capa, es decir, la disminución de esa capa que nosotros ya lo vimos, el potencial Z, disminuir esa separación que hay entre los compuestos, entre los coloides, absorción y neutralización de cargas, es siempre tratando de ¿qué? De quitar las cargas del medio, de quitar esa distancia. Todos buscan lo mismo, solo que de diferente manera. Coagulación por barrido, es que si yo si usted tiene es como la bola de nieve, ¿cierto? Si la bola de nieve viene desde arriba, empieza a bajar, empieza a arrastrar lo que se va encontrando por el camino, pues eso se llama, pues es como lo del barrido, ¿cierto? Ellos empiezan a bajar y como está el coagulante que los está ayudando a juntarse, entonces cada que pasa se va quedando con un poquito y va aumentando su tamaño y por ende va disminuyendo, pues va sedimentando, que es básicamente lo que se hace en los procesos pues que nosotros manejamos. Bueno, entonces, en resumen, todos los mecanismos y lo que queremos hacer con la coagulación es disminuir la distancia que hay entre este y este coloide. Profe, perdón. Atrasa una diapositiva, por favor. Yo le tomo un pantallazo. Ajá, ok. Bueno, entonces ya lo pasé. Lo que queremos entonces es básicamente juntar a este amigo con este amigo. Aquí están muy separados por la capa difusa, por las cargas que están, por el agua que la rodean, por las fuerzas de repulsión. Entonces nosotros lo que queremos es que disminuir esa separación. La adición de un coagulante neutraliza las cargas, produciendo un colapso de la nube de iones que rodean los coloides de modo que puedan aglomerarse. Es decir, que el coagulante lo que llega y dice, bueno, se acabó la guachafita, aquí todo el mundo con todo el mundo, aquí nada más de estar separados, él llega y a medida que yo adiciono coagulante, ¿cierto? La nube de carga se empieza a disminuir y las partículas se empiezan a juntar. Entonces, el coagulante lo que hace es decir, bueno, no más, juntémonos y sedimentémonos, que es lo que necesitamos hacer. Sí, hay un micrófono abierto, hola. Ya, bueno. Sí, hay un micrófono abierto. Bueno. Ahora, bueno, listo. Ya entendimos qué es la coagulación, ¿cierto? En este punto tenemos muy claro qué son los coagulantes, para qué los utilizamos, cuál es el papel que tienen y qué busca la coagulación. Busca unir esas partículas que de por sí, de forma natural, no están unidas, no se juntan, antes se repelen, no quieren estar. El coagulante llega y ayuda. Ahora, ¿qué coagulantes utilizamos a nivel pues, de planta? Entonces, básicamente tienen que ser compuestos inorgánicos que puedan aportar, ¿cierto? Un ion positivo, porque ya hablamos que estos coloides pues están cargados negativamente, tienen carguitas negativas, entonces por lo tanto buscamos un ion positivo. Generalmente utilizamos sales de aluminio y de hierro. Ambos aportarán 3 cargas positivas a la solución, pero hay otras, ¿cierto? Ya sea el sulfato de aluminio o el aluminato de sodio, el sodio también aporta cargas positivas, aluminio y hierro. Son los más utilizados. De hecho, el que más se utiliza es el sulfato de aluminio y nosotros en el laboratorio utilizaremos el sulfato de aluminio para hacer la coagulación, para mirar cómo, ¿cierto? Las partículas y espero que podamos tener un agua que nos permita ver cómo el proceso, porque la verdad es que está lindo, cómo se van aglomerando y cómo empiezan a sedimentar y cómo todo el cuento. Pero también se presentan algunas opciones orgánicas. Acuérdense que yo les decía, bueno, el aluminio es malo, ¿cierto? Nosotros le estamos adicionando al agua una cosa que no tiene y que además es mala. Entonces sí que ha habido esfuerzos, les decía ahora, por buscar unos coagulantes que sean más ambientalmente sostenibles, pues, que sean menos dañinos. Y entonces se han hecho pruebas de almidón, de celulosa, bueno, y hay otros. Yo no sé si les conté, sí les conté, pero les repito, y bueno, el estudiante con el que yo hice el trabajo de grado, él quiso hacer una prueba con ondas sonoras para determinar si esa vibración lograba, ¿cierto? Sin uso de coagulante, lograba que hubiese floc, pues que se formara el floc y que se precipitara. Y fui también jurado de una tesis de un estudiante que probó
en el mismo periodo además, que fue chévere ver como la diferencia, él estaba buscando era un coagulante más natural, ¿cierto? Que no usar aluminio, sino usar, él utilizó almidón, celulosa también, entonces él la preparaba, hacía las soluciones, y en ambos casos los resultados fueron buenos, pero no suficientemente altos como para decir, bueno, sí, quitemos el aluminio y utilicemos celulosa porque no íbamos a obtener los resultados necesarios. Entonces, bueno, los estudios están, las investigaciones están y la gente está trabajándole al tema, pero aún no se ha encontrado la competencia más bien para el sulfato de aluminio, que es el que se utiliza actualmente. Pero ahí vamos. Así que ustedes si quieren seguir estudiando, si quieren empezar a estudiar el tema, también pueden. Bueno, el sulfato de aluminio, que ya les dije es supremamente barato, fácil de manejar y que por eso es uno de los utilizados. Alumbre es el término, digamos, coloquial o de la forma común, el nombre común por el cual lo pueden encontrar y lo van a encontrar en casi que en muchas partes. Es un polvo molido en terrones, un grano o el líquido, ¿cierto? Tenemos el coagulante. Les contaba que el coagulante, miren en la fórmula, es un aluminio con un sulfato. Cuando yo los echo en agua, él se disocia en los aluminios 3+, que es el que yo necesito, que es el que yo quiero, porque es el que va a ir a trabajar, mírenlo acá, ¿cierto? Con mi coloide que está negativo. Entonces, ay, positivo, negativo. Entonces, ahorita les hacía el chiste. Tú positivo, yo negativo, no sé, piénsalo, ¿cierto? Juntémonos, sedimentémonos, seamos amiguis. Eso es lo que hace realmente. Ellos se atraen porque este es positivo, este es negativo y los opuestos se atraen. Entonces se forma esta molécula, ¿cierto? Que queda con otros negativos acá, que va a venir otra molécula de aluminio y así, y ahí es donde se forma el gran tamaño del floc y logran reducir ese potencial Z, esa distancia y precipitar. Entonces ese es el papel del sulfato de aluminio. Ir con el aluminio 3+, con ese ion que tiene, que aporta, y juntarse con los coloides para formar el floc, que es lo que nosotros estamos buscando. Es el coagulante más utilizado para sedimentar, para la potabilización, como les contaba. Tiene el mecanismo de barrido, entonces él empieza a actuar y empieza a arrastrar por, ¿cierto? A medida que va bajando, va cogiendo más y más. Entonces, esa es la forma en cómo forma el floc. Y bueno, aquí está, digamos, la química del sulfato de aluminio. Resulta que veremos ahorita más adelante que uno de los parámetros más importantes, uno de los parámetros que tiene bastante relevancia sobre la coagulación es la alcalinidad. La presencia de alcalinidad va a aportar muchísimo a la hora del proceso de coagulación. Por eso es muy importante saber la alcalinidad del proceso, porque la alcalinidad con el sulfato de aluminio forman un compuesto, ¿cierto?, que precipita fácilmente. Entonces, este compuesto ayuda a la precipitación de los coloides. Se va a ir arrastrando coloides y se los va a llevar por delante también y van a lograr una mejor sedimentación. Entonces, veremos que la alcalinidad, el pH y otros parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de hacer un proceso de sedimentación, pues de coagulación, floculación y sedimentación. Alternativas al sulfato de aluminio, perdón, muchas, ¿cierto? La veíamos. Una de las más utilizadas entonces es el cloruro férrico, que también aporta un ion positivo, un hierro 3+. En la solución, recuerden que lo que necesitamos es aportar iones positivos para que los coloides que son negativos tengan pues como esa afinidad. Digamos que el hierro como tal, más que por aplicabilidad, una de las mayores razones por las cuales se busca es por alternativa al aluminio. Ya sabemos que el aluminio pues es súper bien, funciona muy bien, logra el floc que necesitamos, logra la sedimentación y por ende cumple con su objetivo. Pero tiene ese problema de que el aluminio residual que pueda quedar en el agua puede tener efectos sobre la salud
de los seres humanos. Si no se controla, puede llegar al agua potable y de hecho nosotros consumirlo y bueno, con todos los efectos que puede tener y que se han investigado. Entonces, eso hace que esté en la normativa, ¿ya es cierto? Ya lo había mencionado, ya está en la normatividad, no me acuerdo en este momento exactamente el valor, no sé si la tengo por acá, fácil de mirar, es esta. No, esta no es. Ay, pues se le dañó la hoja. Bueno, no lo tengo, creo que es 0.3 o 0.2 miligramos por litro, es lo máximo que puede haber en el agua. Y es de continuo control, pues, no se puede hacer a la loca. Por eso vamos a ver por qué es tan importante el test de jarras, porque es tan importante hacer la optimización de la cantidad de coagulante que voy a utilizar. Porque lo que hace el test de jarras precisamente es eso, bueno, dígame, de acuerdo a la turbiedad que tengo, ¿sí? ¿Cuánto tengo que adicionar? Porque yo podría decir, no, yo he hecho ahí, pues igual, si hay mucho, seguramente me elimina todo. Pero entonces, si hay más de lo que yo necesito, ¿qué va a pasar? Va a reaccionar el que yo necesito y el que yo no necesito va a quedar ahí disuelto en el agua. ¿Y qué va a hacer? Va a terminar el proceso de tratamiento sin eliminarse y va a llegar a las aguas potables y entonces no la vamos a tomar y entonces tome, ¿cierto? Entonces, por eso no se puede hacer como la ligera. Usted puede, y me ha pasado, usted va a un acueducto veredal y dicen, ¿usted cómo trata? No, yo cojo un puñado de sulfato de aluminio y lo echo ahí a ese tanque y eso se limpia. Y efectivamente, es decir, se cumple, está haciendo el proceso. Pero como lo está haciendo sin control, podría estar, ¿cierto?, afectando el producto final. Entonces, eso tiene que ser muy controlado. Se debe asegurar, porque ahorita me preguntaban, profe, pero ¿y entonces qué pasa? Porque si el aluminio está reaccionando con el coloide, ¿por qué decimos que llega al agua? Y es por eso, porque si hay un exceso, si yo estoy echando eso ahí a diestra y siniestra, pues entonces hay compuesto que no reacciona porque ya no tiene con quién y llega al agua potable. Bueno, aquí igual, cómo reacciona con la alcalinidad y cómo ayuda a la sedimentación, forma un sólido que precipita y ayuda al proceso. Bueno, ¿cómo vamos, chicos? Hoy están muy callados. Profe, muy bien. Yo con ganas de ya hacerlo en laboratorio. Sí. De ir al laboratorio, no, es muy chévere. Y muchachos, vea, para ese laboratorio vamos a necesitar que ustedes lleven agua. Ya esta semana entrante lo hablamos, pues que no necesito que cada uno lleve 2 litros, sino que se vayan poniendo de acuerdo. El que tenga la agüita de la quebradita, que sabe que es más negrita, ¿cierto? Porque entre mejor sea el agua que entremos a nivel, pues para poder observar, entonces vamos a necesitar eso. Entonces ya nos pondremos de acuerdo la otra semana. Pero yo espero que nos vaya súper bien y que la actividad sea un éxito, así nos retrasemos, porque son 3 clases que no vamos a estar, ¿cierto? Porque eso era una clase solamente, pero pues por esta situación y porque nos tenemos que separar así, pues son 2 clases, perdón, que vamos a tener que organizamos. Ay, Dios. Bueno, entonces continúo. ¿Van bien? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Cómo puedo tomar los pantallas? Profe, ¿cómo puedo tomar los pantallazos? ¿Cómo así? Profe, no, eso era ahorita que decían que es que, profe, de verdad para tomar un pantallazo, pero yo no puedo saber cómo hacen eso. Profe, yo le iba a preguntar otra cosa también. Por ejemplo, yo recojo agüita lluvia para regar pues, las maticas que tengo acá en mi casa. Esa turbiedad que se presenta ahí, puede que ahí mismo también vengan patógenos que me enfermen las plantas. ¿Yo cómo podría hacerle un filtro antes de recoger esa agua, que la agüita me quede más limpia? Porque ya a veces el agua de lluvia también me llega como un poquito suciecita. Pues bueno, ya lo de si tienen patógenos y cosas que le hagan daño a las maticas, pues en teoría no, ¿cierto? Pero eso ya para saberlo bien tendríamos que analizarlo, ¿cierto? Eso es muy relativo. En cuanto a si usted, pues es que los filtros son muy fáciles de hacer, pero si necesita, pues uno busca y mira más o menos la longitud. O sea, por ejemplo, tú puedes hacer un filtrico de arena, que es, digamos, el más sencillo. Yo una vez fui jurado de un proyecto de grado de unos estudiantes que hicieron un filtro de arena para tratar de limpiar una quebrada, porque la gente de una comunidad estaba tomando esas aguas sin ningún tratamiento. Y realmente ustedes pueden hacer el filtro llenándolo con
con piedras, con grava, con gravilla, ¿cierto? Conseguir esas cosas que son fáciles. Habría que mirar exactamente lo que se recomienda, o sea, eso ya está escrito, no es que yo en este momento así de memoria no me acuerdo, ustedes ya saben que yo de memoria casi nada, casi que ni mi cédula, pero es mirar, ¿cierto? La longitud de acuerdo al tamaño y el agua que usted quiere tratar, cuánto tiene que ir de limo grueso, porque eso es como unas capas de diferentes tamaños, que era lo que les decía ahorita. Entonces, empieza por los más grandes y va bajando hasta los más pequeños ¿cierto? Para ir limpiando. ¿Se podría hacer? Sí, pero mira que esa agua lluvia se supone que es la que riega pues casi que todas las plantas. Entonces, no sé qué tan necesario sea. Habría que mirar, ¿cierto? Ya sería como un caso particular, ver el tipo, porque ya sabemos que tenemos lluvias ácidas, ya hablamos de eso, que el agua de lluvia no necesariamente es la más sana, y que de hecho tenemos problemas ambientales porque la contaminación se está moviendo por todo el ciclo del agua, que lo veíamos al principio, y que por ende podrían llegar, ¿cierto? Determinados compuestos a esa agua que podrían afectar las planticas. Eso sí ya, eso es un montón de cosas revueltas, ¿cierto? Entre botánica, entre yo no sé, ¿cómo se llama ese arte? ¿Cómo es? ¿Cómo se dice, muchachos? Estas personas que hacen las maticas, ¿cómo es que se llaman? Los agrónomos. Jardinería, la palabra tan fácil. Entonces ya habría que, pues, ya sería como un casito particular que habría que mirar. Bueno, gracias. Señorita, a ver, bueno, y vamos acá. ¿Alguien más? Bueno, ¿qué factores influyen en la coagulación? Más o menos los hemos ido mencionando, ¿cierto? Ya sabemos que hay cosas que pueden afectar más o menos el proceso, pero las más importantes, entre ellas está el pH, la turbidez, la temperatura del agua, el tipo de coagulante que se utiliza, las condiciones de mezcla, vamos a ver que son muy importantes, y que eso, por ejemplo, es otra cosa que se mira en el test de jarras que hacemos en el lab, y bueno, cómo se aplica el coagulante. Factores que influyen en la coagulación, importantísimo el pH. El pH, digamos que es una de las variables más importantes que se deben tener en cuenta durante el proceso. Para cada tipo de coagulante hay un pH óptimo de trabajo. Es decir, yo no puedo trabajar a la pH que sea porque el coagulante no necesariamente va a actuar de la mejor manera. Aunque es un rango amplio, veremos, hay que asegurarlo. Entonces, por ejemplo, si nosotros llegamos al laboratorio, cogimos el agua que trajo Camila de por allá de la quebrada y le medimos el pH y el pH está fuera del rango óptimo. ¿Qué tenemos que hacer? Ajustar el pH, ¿cierto? Coger un reactivo químico, si hay que subirlo o bajarlo, pues si hay que subirlo utilizaremos una base, si hay que bajarlos utilizaremos un ácido, pero tenemos que ajustarlo para que haya una mejor, para que haya un mejor proceso. Ellos trabajan en un proceso en un pH pues que les favorece para realizar el proceso. Va a depender del tipo de coagulante. Por ejemplo, los coagulantes de aluminio generalmente trabajan mejor entre 6,5 y 8. Entonces, si el agua que traen tiene 5,5, entonces yo voy y cojo un poquito de base y ajusto el pH de la muestra de agua que voy a trabajar. Ahora, si son de hierro, el pH es un poquito más bajo, de 5,5 a 8,5, o sea, el rango es un poquito más amplio más bien, ¿cierto? Puedo trabajar con pHs un poquito más ácidos. Entonces, como nosotros vamos a trabajar con sales de aluminio, pilas, ¿cierto? Acordarse de esto, que se los preguntaré en el laboratorio. Y dice, bueno, muchachos, ¿esto qué pH tiene? ¿Lo tenemos que ajustar o no? Y como yo ya se los mencioné aquí, yo me voy a acordar que ustedes van a decir todos, no, así, pero así, no normal, no, profe, no, todos, no, o sí, como a los niños cuando les preguntan sobre las cosas. Entonces, ustedes se deben reír mucho de mí, muchachos. Yo hablo mucho aquí sola. Entonces, es importante el pH, tener en cuenta ese pH óptimo en el que trabaja, ¿cierto? En qué rango de pH trabaja ese coagulante y ajustarlo. ¿Para qué? Para asegurar que haya la mejor interacción pues, entre el coagulante y los coloides, que es lo que queremos eliminar. Ahora, la temperatura. ¿Por qué la temperatura es importante? Porque la temperatura influye en la densidad del agua o en la viscosidad del agua. Entonces,
si yo tengo una alta temperatura, pues tengo menor densidad, menor viscosidad, ¿cierto? Entonces es posible, o sea, si tengo una temperatura grande, es posible que afecte en la sedimentación del proceso, o si hacemos, o sea, si la, ay, se me olvidó el término, en este momento lo acabé de decir, la viscosidad es muy alta, ¿sí? Entonces no va a haber una sedimentación tan sencilla. Entonces pongo el ejemplo que les ponía ahorita a los otros muchachos. Si yo tengo la gelatina sin sabor o cualquier gelatina caliente, eso está líquido, echo una monedita pequeña, desde las de 50 pequeñas, la monedita va a bajar de uno al fondo, ¿sí o qué? O sea, sedimenta de one. Mientras que si ya la gelatina tiene una viscosidad mayor, ya está medio cuajadita, ya está tal, y pongo la monedita, pues puede que la monedita por peso vuelva y baje, pero va a bajar mucho más lento. Entonces, digamos que ahí dice la variación de 1 grado de temperatura en el agua puede modificar la densidad y puede intervenir para bien o para mal en el proceso de sedimentación. Entonces, también puede afectar el proceso completo, ¿cierto? De coagulación, floculación, sedimentación. La dosis de coagulante. Entonces voy a hacerles esta misma pregunta a ustedes. ¿Qué piensan ustedes? Si hay una turbiedad muy, muy alta, o sea, ya nosotros entendemos que es el coagulante, ¿cierto? Que coge esos coloides y ¡pum!, los une. Ahora, si hay mucha turbiedad, yo tengo que adicionar, ¿creen ustedes, mucho coagulante o poquito coagulante? Profe, ¿será que depende del tipo de turbiedad que tenga? Pues, qué materia es la que está ahí disuelta. Y también depende de la cantidad de agua. Pues no, como usted decía, no es que echarle así como por adivinar, sino que Exacto, no, pero eso sí es verdad, o sea, eso no se echa ahí como por echar, eso se echa con un análisis y un proceso de optimización del coagulante. Y ustedes van a ver que ese test de jarras que nosotros vamos a hacer en el laboratorio, yo les he contado 1000 veces que lo hacen en las plantas de tratamiento de potabilización 3, 4, 5 veces al día, porque este proceso es muy importante, precisamente porque no podemos ser a la loca, echar ahí coagulante como para asegurarnos qué tal, porque es lo que solemos hacer todos. Ay, si necesita 10, yo le echo 20 como para asegurarme, para que quede con exceso y tal. No, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué piensan ustedes? Bueno, ya me dijo Camila, a ver, ¿quién más? ¿Qué piensan ustedes? ¿Si necesita más o menos coagulante cuando la turbiedad, o sea, cuando hay muchos coloides en el agua? Profe, más. Necesita más. ¿Quién más da más? Voy a empezar a decir nombres que me acuerde. Sara. Hay una Sara. ¿Cómo fue la pregunta? Si yo tengo muchos coloides en el agua, ¿qué necesito? ¿Necesito más coagulante o menos coagulante? Profe, sería más. Más. Van 2 más. ¿Quién da una respuesta diferente? ¿O todos están de acuerdo? Profe, eso no tendría que medirlo, eso no tiene, pues eso no tendrá una medida por partes por millón, Sí, para claro. Sí, echarle. sí, o sea, lo que hemos estado diciendo, ¿cierto? Tenemos que hacer una optimización, definir exactamente cuánto necesito en función de la turbiedad. Pero, ¿qué creen ustedes? Si yo tengo más, o sea, eso lo hacen los laboratorios todo el tiempo, ¿cierto? Mirar cuánto necesito de acuerdo a la entrada de turbiedad. Pero, ¿qué creen ustedes? Si cuando tengo una turbiedad muy alta voy a tener que, o sea, por ejemplo, yo voy y hoy el agua estuvo en 10 de turbiedad o 15 de turbiedad. Ya sabemos que eso después de 2 no cumple, ¿cierto? Ya lo sabemos. Por lo tanto, hay que meterle manito a eso. Entonces, tiene 15 y mañana tiene 30. Y hoy le eché 1, mañana le tengo que echar 0.5 o 1.5. ¿Qué creen ustedes? Punto Edward. 5. No, profe, Menos. tiene que aumentar. O sea, le tengo que echar 1.5. ¿Y quién dijo 0.5? ¿Por qué cree que 0.5?
Profe, pero eso no dependerá también de la cantidad de agua. No es Sí, lo claro, o sea, mismo. todo eso, o sea, yo estoy diciendo un número para la misma cantidad de agua, ¿cierto? Supongamos que el volumen es exactamente el mismo, entonces lo único que va a cambiar es la dosificación. ¿Qué tengo que hacer? Si le tengo que echar más o si le tengo que echar menos cuando aumenta o sea, digamos, tengo 1 litro de agua, por decir 1 litro, pero eso realmente son tanques gigantes, pero tengo 1 litro de agua y hoy le eché 1 y mañana hay el doble de alcalinidad. ¿Le tendré que echar el doble de coagulante o la mitad? Bueno, la mayoría dijo que más, ¿cierto? Pues resulta que piensen en esto. Si hay muchas partículas de coloides y yo echo el coagulante, cuando él empiece a bajar el flow que se formó porque empezó a reaccionar, va a empezar a arrastrar cada vez más y más y más. Y como va a encontrar muchos en el camino, ¿cierto? Entonces ellos se van a ir haciendo ahí la bolita y van a ir terminando. La bolita es el floc, que es el término técnico, pues. Entonces se va formando el floc y va cayendo. Entonces yo no voy a necesitar tanta cantidad de coagulante porque ellos por barrido, recuerden que hace ese proceso, empieza a arrastrar más y más. Se encuentran, hay muchos en el camino, o sea, hay tantos que es fácil que se vayan juntando. Mientras que cuando hay una poquita turbiedad, hay muy poquitos, hay coloides, pero todos muy separados, porque acuérdense que ellos lo que quieren es estar separados. Necesito asegurar que a todas partes, y como ellos están separados, llegue el coagulante. Entonces, a medida que yo tengo más poquito, voy a necesitar más coagulantes porque voy a tocar lograr llegar como a toda esa separación que ellos tienen, son más pequeñitos y los tengo que ir juntando. Entonces voy a requerir más coagulantes. O sea, mire que es al contrario, ¿cierto? Es inversamente proporcional. Entre más poquita turbiedad, voy a requerir mayor cantidad de coagulante, mientras que con mayor turbiedad voy a requerir un poquito, pues voy a requerir menos porque va a ser más fácil llegar a los diferentes coloides que hay, porque hay muchos, están por todos lados, entonces el coagulante va a poder actuar más fácilmente que cuando tiene que buscarlos por una, pues, como con mayor separación. Listo, entonces eso, ay, a ver, la presentación porque no la tengo. Entonces eso para que tengan en cuenta, entonces, lo que les he dicho todo el rato, hay que optimizar, porque si yo echo muy poquito coagulante para una misma cantidad para una turbiedad específica, pues puedo no ser suficiente para lograr la aglomeración de las partículas y por tanto no voy a tener el tratamiento. Si echo demasiado, entonces también puede pasar que haya un montón de formación o sea, haya un exceso y aparte del exceso de coagulante, que ya sabemos que puede tener un efecto negativo, aquí también puede generar muchas micromoléculas. O sea, como hay tanto coagulante, entonces las partículas se juntan y se rodean de coagulante y no se juntan entre ellas. Entonces también pueden haber muchas pequeñas partículas que no van a llegar a sedimentar. Por eso se debe hacer una optimización a un punto en cual se logre la mayor eliminación de turbiedad. Entonces, por ejemplo, nosotros en el laboratorio, ¿qué hacemos? Vamos y montamos, ¿cierto? Y vamos a hacer la prueba en diferentes concentraciones de coagulante. Y lo vamos a dejar el tiempo, el mismo volumen, y vamos a empezar a ver y vamos a medir la turbiedad antes del proceso y después y vamos a elegir aquella que genere la mayor remoción de turbiedad. Y esa sería la dosis óptima para esa agua. ¿Por qué se tiene que hacer tan seguido? Pues porque precisamente esa agua no siempre es la misma. Sabemos que el agua natural no siempre va a tener 15 de turbiedad y mismo pH, no, eso depende de un montón de factores que ya hemos hablado, ¿cierto? Que puede variar la composición del agua. Entonces, por eso es que se hace tan seguido esta prueba de jarras. Y en los laboratorios grandotes, EPM tiene el mismo o incluso seguro más chichi porque el del tecnológico es nuevo, o sea, no lo vamos a estrenar nosotros para prácticas, pues, o sea, ya, entonces, seguro pues que tiene mejor tecnología o lo que sea, y todos los días hacen esa prueba 30 veces o 2 veces o 3 veces, ¿cierto? Pues 30 es una exageración, pero sí seguro varias veces, porque si hay variabilidad en la turbiedad de entrada, tienen que reajustar cada vez la dosificación del coagulante. Dice, la selección del coagulante y la cantidad óptima de aplicación se determina mediante los ensayos de pruebas de Harvard. Bueno, esto ya te los he dicho 30 veces. Influencia de la mezcla, ¿qué hora es? Todavía tenemos, vamos a ver si llego a la parte que quiero llegar. Sí. Resulta, ¿se acuerdan que yo les mostraba, y la debía haber pegado acá, que
este proceso pues necesita necesita agitación. ¿Para qué? Para asegurar que el coagulante llegue a toda la mezcla de manera homogénea. Entonces, el grado de agitación que se da, lo voy a leer para que no se me pase nada, el grado de agitación que se da al de la masa de agua durante la adición del coagulante determina si la coagulación es completa. Entonces, turbulencias desiguales hacen que cierta porción de agua tenga mayor concentración de coagulante y que otra parte tenga poca o casi nada. Es decir, necesito agitar suficientemente esa mezcla de agua con coagulante para asegurarme que el coagulante esté de manera homogénea en toda la muestra. ¿Para qué? Pues para que reaccione con todos los coloides presentes en esa muestra, porque si no está bien distribuido, pues entonces no va a abarcar todos los coloides presentes. Para eso se hace una mezcla rápida. Es lo primero que se hace, una mezcla rápida, con el fin, si ustedes me vieran aquí con la mano. Así se hace una mezcla rápida con el fin de asegurar que haya esa homogeneización del coagulante. Y luego se hace una mezcla lenta que va a permitir que el flux, entonces ya la mezcla lenta lo que está haciendo es permitir que haya contacto entre el coagulante que ya está bien mezclado homogéneamente en toda la solución y los coloides. Entonces ya lentamente empiezan a formarse los flocks y luego va a haber un proceso de sedimentación. Nosotros haremos los 3 procesos en el laboratorio, ¿cierto? Miraremos primero la mezcla rápida, una vez adicionemos el reactivo, luego haremos la mezcla lenta y vamos a poder ver poco a poco cómo se van formando los flocks, si nos va bien, y luego vamos a parar eso y lo vamos a dejar un rato para que esos flocks que se formaron tengan el tiempo suficiente para sedimentar y veremos entonces la clarificación. Una vez terminemos eso, vamos a volver a medir la turbiedad y vamos a determinar, mira, esta empezó en 5 y esta empezó en 20 y terminó en 5. Esta empezó en 20 y terminó en 7. Esta terminó en 20 y terminó en 4. Y mira, la mejor, entonces fue este proceso. ¿Qué más dice acá? Que no se me falte. La agitación debe ser uniforme e intensa en toda la masa del agua. Entonces, por eso es una mezcla rápida, ¿cierto? Tiene que ser intensa para asegurar que la mezcla entre el agua y el coagulante haya sido bien hecha y que haya producido la reacción química que se necesita. Listo. Y luego, después dice, ¿cierto? En el transcurso de la coagulación y floculación se procede a la mezcla de productos químicos en 2 etapas. Ya se los mencioné, la primera rápida, enérgica y corta, máximo 1 minuto. ¿Cierto? Entonces, el primer minuto, es que miren que el proceso completo se puede demorar media hora, 40, no, un poquito más porque hay que esperar 15 y 20, póngale 1 hora, hora y media. Entonces, lo que vamos a hacer en el laboratorio es llegar, montar la floculación, medir el pH, mirar si lo tenemos que ajustar, ¿cierto? Eso es lo primero. Y luego montar el proceso de floculación porque tiene unos tiempitos ahí en que va a estar agitando y mientras eso ya haremos los otros análisis. Pero lo primero es esto para que nos dé tiempo de ver el resultado final. Entonces, en la primera etapa, 1 minuto de mezcla rápida y luego que tiene como objeto dispersar la totalidad del coagulante, lograr que haya esa homogeneización. Y la segunda etapa es lenta y que tiene por objeto lograr esos microflóculos, ¿cierto? Lograr. La mezcla rápida se efectúa para la inyección de productos químicos dentro de la zona fuerte de turbulencia. Inadecuada mezcla rápida lleva un incremento de productos químicos. Bueno, eso ya más o menos se los he dicho, ¿cierto? A mí se me olvida leer, pues yo se los puse con mucho texto, precisamente como para que ustedes tengan ahí de consulta, mucha información, pero realmente ya pues más o menos yo sé que espero más bien que lo estén asimilando. ¿Cuál es la influencia de la turbiedad? Pues toda, ¿cierto? Es decir, pues ya lo hablamos ahora, mucha turbiedad, mucha turbiedad requiere menos coagulante que cuando tengo turbiedad baja. Aquí más o menos está el resumen de la disertación que hicimos, que aquí esto se lo está tapando, de la disertación que hicimos, ¿cierto? Cuando la turbiedad aumenta, la cantidad de coagulante que se debe adicionar no es mucha, debido a que la probabilidad de colisión entre las partículas es muy elevada, ¿cierto? Es lo que hablábamos ahorita, que hicimos el análisis. Se realiza la coagulación mucho más fácil que cuando la turbiedad es baja, que va a necesitar mayor cantidad de coagulante porque es más difícil juntar lo que está muy, muy separado. Si son muy poquitos y están muy separados, entonces, ¿cierto? Va a haber
mayor dificultad. Entonces, la turbiedad también influencia, pues tiene una influencia sobre el proceso. Bueno, muchachos, ¿qué hora es? 41. Después de que la turbiedad, vamos a estar otros 5 minuticos. Yo no me acuerdo nosotros en qué fue que quedamos al principio, por lo menos hasta las 45, no me acuerdo. Hoy que lo puedo cumplir, mentiras, me faltan, es que todavía falta. Voy a ver un par de diapositivitas más para que se queden con la idea de lo que es la floculación y ya, 5 minutos más y terminamos. Bueno, la floculación es, digamos, el paso que sigue a la coagulación. La coagulación básicamente es la adición del reactivo, hacer mezcla rápida, mezcla lenta para ir formando el flóculo. Y la floculación tiene por objetivo favorecer, ¿cierto?, la desestabilización de las partículas, es favorecer que esas partículas se aglutinen y formen el floc que pueda ser fácilmente eliminado por los procedimientos de decantación y filtración. Es decir, viene a apoyar, ¿cierto? La floculación viene a apoyar. Generalmente se utiliza un floculante que es un compuesto catiónico o aniónico, dependiendo después de lo que estemos. Generalmente son polímeros. Esos polímeros lo que hacen es ayudar a que el floc se forme. O sea, ya el floc está formado porque el coagulante. Y el polímero, yo no sé si tengo la fotico de lo del polímero, no. Y el polímero lo que hace es coger y ayudar a que los flocs que ya se formaron se vayan uniendo todavía más. ¿Y eso cuando ocurre? En la mezcla lenta, poco a poco. Entonces nosotros hacemos el proceso, o sea, ¿cómo es en el laboratorio? Nosotros hacemos el proceso, determinamos cuál es la mejor coagulación posible, ¿cierto? Luego repetimos el proceso y hacemos lo mismo, pero adicionamos además el floculante, que generalmente es un polímero que tiene la capacidad de juntar los flocs. Entonces, este floculador lo que va a ayudar es a mejorar más el proceso de sedimentación de los flóculos y va a ayudar a que esto ocurra de manera, digamos, más rápida y más eficiente. La floculación es un proceso que se realiza inmediatamente después de la coagulación. El proceso de floculación se realiza mediante una mezcla lenta, durante el cual se da aglutinamiento y transporte de las partículas coloidales. Es que no sé por qué no tengo la fotico. Para la próxima clase empezamos con eso. Cómo los flocs empiezan a unirse. Como es un polímero, los polímeros tienen una cadena muy larga de carbonos y bueno, tienen unas características, y como son unos polímeros catiónicos, que tienen cargas positivas y negativas, dependiendo, porque ya las moléculas no necesariamente son todas negativas, porque acuérdense que ya se llenaron de cargas positivas, porque está el coagulante. Entonces esos polímeros lo que hace es empezar a arrastrar, a juntar todos esos flocs que ya están formados para formar un gran floc que al final va a sedimentar más rápido. Entonces ya miraremos el proceso, ¿cierto? Ya miraremos cómo es. Les pongo la grafiquita para la semana antes, se me pasó. ¿Qué es importante en la floculación? Muchachos, hoy he hecho un montón de veces así. Tiempo de floculación. El tiempo en que lo dejemos. Generalmente se espera de 20 a 40 minutos ahí agilizando. Entonces miren que si en el proceso de coagulación nos podemos demorar 10 a 15 minutos porque primero es un minuto rápido y luego 15 minutos lentos. Entonces ahí tenemos 16 minutos. Luego necesitamos entre 20 y 40 minutos de agitación con el floculador para lograr el proceso y luego dejarlos por lo menos otros 20 minutos en sedimentación para ya ver pues como el proceso final. Entonces por eso tenemos que organizar muy bien el tiempo. Dice que el tiempo puede estar entre 20 y 40 minutos, pero se debe hacer ensayos de jarras para determinar. O sea, los ensayos de jarras son súper importantes a la hora de determinar qué tengo que hacer en cada caso, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer en cada cantidad de turbidez de entrada? ¿Cuál es la propiedad de entrada? Exacto. Y también determinar las revoluciones por minutos, es decir, cuál es una agitación rápida y cuál es una agitación lenta. Y ver cuál sería la más adecuada. Nosotros no vamos a hacer optimización de revoluciones por minuto porque el tiempo no nos da, no podemos evaluar tiempos, vamos a hacer pues como lo más sencillito, asumiendo que tomando como de la bibliografía las revoluciones que se suelen trabajar para determinar digamos la dosis óptima final. Yo creo que por hoy es suficiente. El tipo de floculación, aunque eso lo vamos a pasar súper rápido. ¿Qué tipos de floculadores hay a nivel digamos, pues de planta de tratamiento? Pueden ser hidráulicos, mecánicos o neumáticos.
básicamente los hidráulicos son aquellos que simplemente por su forma favorecen que el agua vaya lentamente, ¿cierto? Por acá entra el agua y debido a esta forma que tiene este floculador, ¿cierto? Con estas paneles horizontales, lo que hace es que el agua se vaya moviendo muy lentamente y ese tiempo que se demora en llegar hasta la salida es el tiempo suficiente después de haber hecho un diseño y demás, con el fin de que le dé tiempo, digamos, de ir floculando, ¿cierto? Llevando todos esos flóculos y juntándolos para la eliminación, pues, o la sedimentación de los flocos. Aquí, este es el real, ¿cierto? De una planta de tratamiento, esta debe ser la EPM, ¿cierto? Entonces el agua empieza lentamente, se pasa, se demora aquí el tiempo que necesita en dar toda esta vuelta, y mientras da toda la vuelta, pues va ocurriendo el proceso. Bueno, aquí hay otros tipos, el helicoidal, los voy a pasar porque tampoco pienso demorarme mucho en clase, entonces para que la próxima más bien hablemos todo lo del laboratorio y todo el cuento. Simplemente consulta cierto tipo de floculadores, estos porosos que tienen, digamos, unos poros que ayudan, ¿cierto? Que van reteniendo ahí y van ayudando a que la floculación ocurra, de paletas, bueno, y ya eso sí lo hablamos la semana entrante. El test de jarras, que ya lo vamos a ver ya detalladito, cómo es que se hace, qué es lo que vamos a hacer, ejercicios, bueno, los cálculos, etcétera, etcétera. Así que bueno, muchachos, por hoy, ¿qué dudas tienen? ¿Qué falta? Cuéntenme, ¿cómo nos fue hoy? Chévere. Sí, profe. Muchas gracias. Gracias a ti, Jenny. ¿Todo claro? ¿Dudas? Este es el momento. Gracias. Ahora callen para siempre, señor. Muchas gracias, profe. Bueno, señor. Me quedé con una duda. Dime. No supe cuál era el requisito, pues el vertimiento requerido para lo de textiles y lo del taller. ¿Qué textiles? Que había una cosa de revertimiento en un ejercicio. ¿Cuál era Bueno, ese vertimiento valor que les puse ahí probablemente se ha inventado. ¿Listo? Bueno. Entonces, probablemente si lo estuvieron buscando en la normativa y tal, no creo que esté. Que yo les puse que el límite es tal, ¿cierto? Y que entonces dígame si cumplen o no cumplen. Ese ejercicio me estás preguntando. Sí. Entonces, simplemente es que hagan el cálculo y determinen si está por encima o por debajo de ese valor y digan, no cumple. No necesariamente es de la normatividad colombiana, puede ser que me lo haya inventado. Bueno. Listo. Bueno, ¿algo más, chicos? O nos vemos entonces el martes. Ya prepárense pues psicológica para vernos personalmente. Los voy a conocer, a ver si les pongo carita, porque ustedes son muy amarrados con la cámara. Entonces, a ver si así los veo. A la mayoría. Ay, profe, qué bueno. Muchas gracias por buscar esos espacios que nos hacen tanta falta, la verdad. Sí, no, es muy chévere que puedan ir al laboratorio, es muy chévere. Ir al laboratorio siempre será bueno. Así que nada, feliz semana, feliz fin de semana, que les rinda mucho. Vayan adelantando el taller, por favor, el taller de la bibliografía. No me he fijado si ya empezaron a llenar los temas, pero lo haré y ya, entonces pilas pues. Listo, profe, muchas gracias. Semana, que descansen. Gracias, profe. Chao.